Bueno, para el día de hoy, nosotros tenemos un tema que es bien interesante en relación a lo que es ese proceso, esas características de lo que corresponde a la exportación de servicios, ¿no? Em, y pues explicar cada uno de esos diferentes aspectos que son, digamos, importantes, relevantes en relación a a ese ejercicio mercantil. Si bien uno podría pensar en primera instancia que exportar, pues finalmente tiene esas mismas características, pues, a ver, ¿cómo se dice? Estándar, por decirlo de alguna manera, pues la exportación de servicios tiene allí una serie de condiciones y normativas bien importantes o diferentes, ¿no? Importantes, diferentes en relación a lo que se podría hacer, lo que se podría dar en relación a la exportación de tangibles, ¿no? Es diferente, digamos que en ese concepto, esa percepción que se puede tener en relación a exportar un lote de camisetas o exportar eh, carne procesada, quizás a exportar un servicio, ¿sí? O comercial, o vender, o exportar turismo, o exportar, bueno, otro tipo de servicios que estén catalogados dentro de ese acuerdo general de comercio de servicios. Sí, ya vamos a ir, poco a poco vamos llegando a esa serie de definiciones en cada uno de esos diferentes elementos, ¿sí? En ese sentido, digamos que nosotros hemos hablado, eh, bueno, no sé qué tanto hemos hablado, no lo recuerdo tanto como hemos hablado en esta clase de esas diferentes organizaciones de carácter internacional que participan activamente en el desarrollo, fomento, capacitación, promoción de las actividades mercantiles y específicamente hacia ese concepto de globalización, ¿cierto? Entonces, hemos hablado de la Organización Mundial del Comercio, la Organización de la Cámara de Comercio Internacional, bueno, y otras organizaciones que en este momento se me escapan, pero digamos que son las que, en estas dos, son las que más, digamos, tienen participación o propenden en el desarrollo de esas diferentes actividades mercantiles y de una u otra manera establecen normativas generales para que todos los países, todas las economías que participan en esa comercialización de productos y servicios a nivel internacional, ¿sí? En ese concepto de globalización, pues adopten y adapten a sus normativas internas estos diferentes aspectos y estos diferentes procesos, procedimientos y características para precisamente estandarizar esos diferentes actividades, tareas, documentos de manera internacional y pues digamos que todas se hable como en un mismo concepto, ¿cierto? Que se puedan establecer esas diferentes características, pero estandarizadas, ¿no? Obviamente respetando las normativas propias o políticas internas de cada país, pero teniendo en cuenta que existen una serie de conceptos y de elementos que van a ser, que se manejan de manera global y que de una u otra manera cada país tendrá que adaptar en sus normativas, ¿vale? Entonces, en ese sentido, para el caso de esa comercialización de esos servicios, ¿sí? Pues se deben tener claramente unos lineamientos que se encuentran marcados o denominados dentro de este Manual de Estadísticas del Comercio Internacional de Servicios. ¿Mm? Y pues allí, digamos que se manejan una serie de conceptos, es un documento, ya vamos a ir de allá como a revisar brevemente, ¿no? Porque pues finalmente es un documento supremamente extenso, pero que de una u otra manera para las organizaciones, para las personas que orientan su actividad mercantil o están pensando en desarrollar actividades o iniciativas de emprendimiento orientadas hacia la comercialización de esos servicios internacionales, pues se hace documento de obligada lectura para poder entender todas esa serie de normativas que están allí, ¿no?
Vuelvo y lo reitero, mire, o sea, vuelvo y lo aclaro, ¿no? Es desde esa perspectiva internacional. Habrán otra serie de normativas derivadas de la política nacional, ¿no? Entonces, elementos derivados de quizás de la DIAN, de el mismo ministerio, también aspectos derivados y elementos que acompaña a ProColombia, ¿no? Ya hemos hablado de esas organizaciones que de una u otra manera acompañan y fortalecen, sí, acompañan ese proceso, esos diferentes procesos, tanto de importación como de exportación de productos y servicios para el desarrollo y el fortalecimiento de precisamente esas actividades, ¿sí? Bueno, entonces, en ese sentido, tener claro también cómo de una u otra manera se pueden dar esa serie de necesidades precisamente en esos diferentes entornos en los cuales podemos generar o encontrar esos participantes que pues dentro de esas diferentes actividades, al ser un mercado, ¿no? Al ser un mercado, pues entonces podemos encontrar esas necesidades o requerimientos de esos consumidores y aquellas posibilidades o alternativas que puedan presentar aquellos productores, ¿no? Entonces, en ese sentido, podemos ver esas diferentes características en relación a esas condiciones desde la perspectiva del bien de consumo, desde la condición física, ¿cierto? Y la condición mental, ¿sí? Y pues bueno, en ese sentido son diferentes, y todos estos aspectos, digamos que se muestran como elementos o como ejemplos, quizás, hacen parte de esa generación eh, de comercialización de servicios, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, cuando se hace lo que muestra allí, ¿no? Cuando se genera el servicio de transporte de un producto, ¿sí? Llevarlo de un destino a otro, pues eso es un servicio, ¿no? Finalmente es un servicio. Generar alternativas eh, de hotelería, ¿sí? De alojamiento, también esos son servicios, ¿no? Están ahí, digamos, están ahí dispuestos para que las personas, pues de una u otra manera los disfruten, pero están condicionados en esa condición de servicio, ¿cierto? A diferencia de pronto de lo que podemos mostrar o podemos determinar cuando realmente hacemos lo que les mencionaba en el ejemplo inicial, ¿no? Cuando hacemos la venta de ese lote, de esas camisetas o de esa carne procesada o, bueno, no sé, esos diferentes productos que realmente son tangibles, ¿no? Que se ven y que de una u otra manera, tendrán una configuración física, bueno, ¿sí? Pero, pues, a diferencia de los servicios, bueno, con los servicios, pues, tienen otra serie de condiciones. Y en ese sentido, a partir de ese acuerdo general, ¿sí? Se comienzan a establecer y a dinamizar una serie de condiciones precisamente en esa relación de esos diferentes tipos de servicios, ¿no? Entonces, en la medida en que se van generando como esos procesos de evolución social, de necesidades y de requerimientos, se van generando también nuevos segmentos y nuevos elementos en relación a eso, a esa calificación que podemos dar como prestación de servicios. ¿No? Vamos a ver el siguiente video, ¿sí? Permítame, vamos a ver aquí un tema eh, para que, a ver acá, perfecto. Bueno, entonces vamos a ver el siguiente video. We have a trade quiz for you. They make up a large chunk of global trade, but you don't need a container to ship them. And their trade was worth $13.3 trillion in 2017. Yes, we are talking about trade and services. Modern economies are increasingly based on services. This is also reflected in trade. International services trade has grown at a faster pace than trading goods for the past decades.
How would you define trading services? Anything you trade that cannot drop on your feet. The most common way to trade services is to set up a business in another country. That is, for example, what banks and supermarkets are doing all over the world. But there are other, less expensive options. The internet revolution has made it not only easier, but also cheaper to trade services. Digitalization reduces the need for proximity between a service provider and a client. We see more and more services move online. However, some services will always require suppliers and consumers to be both present in the same place. The World Trade Organization provides a forum for governments to negotiate the progressive opening of their service sectors to foreign competition. Ultimately, it's up to each WTO member to decide which services they want to open. It is also up to each member to set requirements that all service suppliers, including foreign ones, need to meet to do business. The role of the WTO is to ensure that trade measures are fully transparent. Regulations and services that are open to international competition must be applied in an objective, reasonable, and impartial manner. Traders need a predictable business environment. They want to know what the rules are and how they are applied. Which foreign services will you buy next? What I would really like involves a flight, a hotel by the beach, a nice restaurant. Me too. In the meantime, I think I'll just be streaming a travel documentary in my living room. Bueno, en este sentido, bueno, el video que acabamos de ver es un documento oficial de la Organización Mundial del Comercio en razón a esa potencialización de las actividades de exportación de servicios, ¿sí? Entonces, allí, pues, digamos que alcanzamos a leer, ¿sí? Se alcanzó a leer, digamos, cada una de esas características o elementos principales, fundamentales, a tener en cuenta en ese concepto de esa relación el concepto de la exportación de servicios, ¿sí? Vemos cómo de una u otra manera la Internet y el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, pues de una u otra manera han potencializado significativamente el desarrollo de esa comercialización de servicios, ¿sí? Es impresionante, ¿no? Digamos, en estos días tuve la posibilidad de conocer a una organización colombiana que presta servicios de asesoría y consultoría en unos países de Latinoamérica, ¿no? Y todo a través de plataformas diseñadas específicamente para esa consecución de esos diferentes objetivos, ¿no? Entonces, no hay necesidad de que los colaboradores o los consultores que trabajan dentro de esta organización pues realmente tengan la necesidad de desplazarse, ¿sí? ¿No están viendo la diapositiva? Profe, buenas noches. Sí se ve, pero se ve como pixelada. A ver, miramos si es un tema. A ver, acá. Ya, profe, ahí ya mejoró. ¿Ya mejoró? A ver, miramos. Sí, profe. Hola, profe, ya, ahí ya. ¿Ya mejoró? Ok, Gracias. listo, ok. Bueno, era que lo había colocado en el óptimo para poder ver el video, ¿no? Porque como tocaba leer, ¿sí? Entonces coloqué el óptimo para ver el video. Pero bueno, listo, perfecto. Gracias por informar. Bueno, bueno, entonces les mencionaba el caso de esta empresa empresa colombiana, que genera consultorías a otros países, a empresas de otros países que, no tienen la necesidad de salir del territorio nacional para preservar, para
para prestar sus servicios, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos que a partir de ese desarrollo, bueno, también están otros servicios que también en el país se están potencializando enormemente y son estas empresas dedicadas a prestar soporte telefónico, call centers, ¿cierto? Que tienen definitivamente eh, están generando en este momento una serie de ingresos muy interesantes precisamente en el desarrollo a partir de esas actividades con plataformas tecnológicas, ¿no? Pues derivadas o conectadas a Internet. Entonces, en ese sentido, se vuelve supremamente interesante cómo a partir de ese desarrollo tecnológico, pues comenzamos a denotar nuevas iniciativas y nuevos modelos de negocios. Ángela, te escuchamos. Hola, profe, buena noche. ¿Cómo vas? Bien, bien. Profe, es que hablando de la generación de ingresos, en el video lo tradujeron como 13.3 billones de dólares, pero la chica dijo trillones. Yo le entendí trillones, profe, ¿cierto que sí? 13.300 Trillones. billones. No, trillones de dólares, pero en el video lo tradujeron como billones. Entonces, yo a ella le entendí trillones Ok. de dólares. No Ujú. billones, como decía ahí en la lectura, sino trillones. A ella le escuché, fue trillones. Bueno, finalmente es una cifra impresionante, ¿no? Esto Exacto, profe, sí. es un dato de crecimiento, pues, absurdo, loco. Sí, sí, profe. Entonces, que no salga ninguna evaluación porque está confuso. Mentira. No, ese tema no es así, no, eso no sale. Bueno, entonces, en ese aspecto, bueno, y vale la pena aclararlo, ¿no? O sea, las cifras son inmensas, ¿no? Las cifras en relación a las diferentes actividades comerciales, pues denotan esos grados de significancia. De pronto no en esta clase, ¿sí? Pero en la clase de negocios internacionales, no sé, los que ya vieron conmigo negocios internacionales, veíamos en uno de los apartados, en una de las, precisamente en una de esas clases veíamos cómo eran los datos estadísticos en relación al crecimiento en esas condiciones, en esas exportaciones o en ese comercio mundial en los servicios, ¿no? Veíamos cómo algunos países en Latinoamérica, o no, Centroamérica específicamente, y vamos a hablar de Costa Rica, ha tomado como iniciativa, como parte de su, como parte de esa estrategia de ubicación dentro de de esa globalización, eh, establecerse en la venta de servicios turísticos, ¿no? Turismo de experiencia. Y de una u otra manera comienza a convertirse en el mayor generador de ingresos derivados de esa actividad, ¿no? Entonces, por servicios, por venta de servicios. Entonces, allí comienzan a darse esa serie de elementos y aspectos que de una u otra manera también, quizás de pronto en el pasado, hace algunos años, no eran tenidos en cuenta, no hacían parte de esas cuentas nacionales, ¿sí? No hacía parte de ese análisis de la balanza comercial, de la balanza, de esa balanza de la cuenta corriente de los países. Pero pues bueno, hoy en día ya se determina y se establece que finalmente esas actividades derivadas de servicios pues generan unos ingresos inmensos y muchos países le están apostando a esa estrategia, ya que pues finalmente no son competitivos bajo el establecimiento de desarrollo de productos o de tecnologías o de procesos de innovación aplicados a productos tangibles, aprovechan esas posibilidades, esas ventajas
ventajas naturales y esas ventajas comparativas que se dan en relación en su condición geográfica, bueno, y de pronto la armonización de esas orientaciones y políticas para poder potencializar esas diferentes actividades derivadas de esos servicios. ¿Mm? Bueno, en ese sentido, hablar de, bueno, entender que ese acuerdo general de comercio de servicios eh, es, eh, es una iniciativa que tiene la Organización Mundial del Comercio y pues que de una u otra manera orienta y establece, como se los mencionaba, una serie de eh, establecimientos de directrices, normativas, generación de información estadística, lineamientos en relación a qué tipos de servicios se pueden generar. Bueno, el documento es un documento extenso, como se los mencionaba, y pues bueno, la idea en ese aspecto es tener claro aquí unos elementos. ¿Mm? A partir de, digamos, esas situaciones que se han dado en relación a aquellos países que son más, que tienen esa capacidad de industrialización mucho más amplia, ¿sí? O más fuerte que otros países y que de una u otra manera no han podido participar activamente o tienen condición de desventaja en esa participación de esa actividad, o bueno, de esos diferentes, del establecimiento de esos negocios internacionales, ¿cierto? Pues entonces se ha tratado de generar como un código en estas organizaciones para que finalmente aquellos países que de una u otra manera no tienen esas posibilidades, pues puedan de una u otra manera, bueno, esas posibilidades económicas, ¿no? ¿Sí? En relación a esos aspectos que estoy mencionando, ¿no? Nosotros hemos hablado quizás de pronto que hay unos países que en relación en esa dinámica de comercio internacional, por sus características por sus condiciones de ventajas competitivas y comparativas y esas ventajas naturales, algunos países han podido desarrollar o establecerse en unas normativas y en unas directrices de crecimiento y de concepto de globalización supremamente fuertes en relación a otros países que definitivamente no han tenido la posibilidad de potencializar esas características y esas condiciones y por lo tanto comienzan a quedarse rezagados, ¿sí? Y por lo tanto esa brecha con el tiempo, pues se va aumentando, ¿no? Va aumentando. Eh, pues obviamente esas condiciones y esas características ¿cómo lo podemos decir?, de estatus, pues también se dan en este tipo de organizaciones, ¿no? Entonces se nota, se ve esa forma de, como lo dice aquí en nuestra diapositiva, esa discriminación, ¿no? Hacia aquellos países que de una u otra manera no tienen las posibilidades de participar activamente dentro de ese desarrollo económico, ¿sí? O generar potencialización en esas diferentes procesos de crecimiento económico o de crecimiento o de establecimiento en ese proceso de globalización y pues por lo tanto eh, eh, se han generado, como los digo, como unos códigos de ética para que todos o para que mejor se dé la pluralidad de una u otra manera, ¿no? Que todos de una u otra manera puedan participar activamente en el establecimiento. Bueno, todos los países, ¿cierto? Incluyendo los no industrializados o aquellos que están en vía de desarrollo o aquellos que tienen condiciones francas de pobreza, pues también tengan voz y voto en las decisiones que se toman en estas organizaciones, como la Organización Mundial del Comercio, ¿vale? Naturalmente, impulsar el desarrollo económico, esa es la función, ¿no? Esa es las características fundamentales de estas organizaciones de carácter internacional para generar crecimiento y desarrollo económico a los diferentes países o economías que participan en ese proceso de globalización.
Lo hemos mencionado, creo que lo hayamos mencionado, bueno, lo reitero con aquellos de pronto que ya estuvieron conmigo en negocios internacionales, a partir de los conceptos de las teorías de negocios internacionales y la teoría del bienestar, ¿no? Generar que a partir de ese crecimiento económico, de ese desarrollo, de una u otra manera, la sociedad, las personas que integran o que hacen parte de esos diferentes países, ricos o pobres, se beneficien en ese sentido, de ese contexto de desarrollo económico, ¿sí? De generación de dinero, de generación de ingresos, pues de una u otra manera se establecen programas para eh, establecer dinámicas que fortalezcan la integración de las personas, el desarrollo social, ¿cierto? Ese desarrollo humanístico, pues, por decirlo de alguna manera, y que, pues, también se puedan combatir algunos flagelos que quizás están allí inmersos en diferentes partes, ¿no? La pobreza, la desigualdad social, la ausencia de programas de educación, ausencia de infraestructura, programas de optimización en establecimientos de salud. Bueno, esos diferentes programas sociales que de una u otra manera están allí y que estas organizaciones, en razón a su actividad principal, que es propender por el desarrollo de eh, eh, el comercio, pues junto en alianzas con otras organizaciones, pues también de una u otra manera se den esa serie de condiciones pues, que acabo de mencionar, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, poder dar como esa posibilidad de democratizar la posibilidad de participar activamente en esos conceptos de globalización. Bajo esa misma normativa o bajo esos mismos criterios de ese mismo Acuerdo General de Comercio de Servicios, ¿sí? Pues se habla del establecimiento de 4 modos en la forma en que se exportan o se comercializan a esos servicios, ¿sí? Y en ese sentido, digamos, vamos a comenzar a hablar como en detalle de cuáles son esos cuatro modos, ¿sí? De uno, en el cual el producto, bueno, el servicio se lleva a otra, traspasa fronteras, ¿sí? Pero pues ni el consumidor, ni el comprador, ni el vendedor tienen la necesidad de hacer ese desplazamiento de esas fronteras, ¿no? Entonces es, por ejemplo, lo que mencionamos, ¿no? Es el caso de esas empresas de telefonía, de call center, que prestan el servicio, establecen, obviamente hay unas plataformas o unos, pues como es Internet, algunos usuarios que podrán acceder desde otros países a esas plataformas o a esos servidores y podrán visualizar claramente esos diferentes rendimientos o información que se pueda tener en relación al desarrollo de la actividad, ¿no? Desarrollo de softwares, otras, no sé, otros canales quizás de comercialización de carácter digital que estén allí, que a partir de plataformas se puedan dar, ¿no? Que como producto de esa interacción se generó la comercialización de un producto, un tangible, bueno, sí, pero digamos que se da la posibilidad de que esas plataformas sean no sé, Colombia, y la utilicen o esos servidores los utilicen o las plataformas y los servidores estén en Colombia y que los usuarios los puedan utilizar en otros países, en otras partes de Latinoamérica, ¿sí? Entonces es ese tipo de servicios que de una u otra manera no implica que tanto el comprador o el adquiriente del servicio ni el vendedor del servicio pues tengan que trasladarse. Bajo la normatividad de condiciones impositivas para el territorio nacional, para Colombia, ¿no? Ese tipo de servicios
estarán exentos de IVA, ¿m? Estarán exentos de ICA, pero sí tendrán que pagar impuesto a la renta, ¿cierto? En ese sentido, pues digamos que hay una serie, pues obviamente un beneficio ahí supremamente interesante porque pues finalmente si miramos el concepto del costo del IVA, siempre se lo trasladamos es al consumidor final, ¿no? ¿Cierto? Y también el ICA, ¿no? Todo, cualquier tipo de impuesto que se le aborde o que se genere a cualquier organización o a cualquier sector económico, pues ese impuesto será trasladado a su consumidor final, ¿no? Al que paga, al que haga ese uso. Entonces, por lo tanto, pues eso genera una serie de incentivos porque los vuelve competitivos desde esa perspectiva financiera, ¿no? ¿Sí? No tener que pagar pues, un incremento casi del 20% en relación, los vuelve, los hace competitivos, ¿cierto? Entonces, esa sería como la primera modalidad de exportación, ¿sí? El comercio transfronterizo de servicios. La otra modalidad es la que se da de consumo de ciertos de esos servicios, pero los va a hacer en otra frontera, ¿no? O sea, en otro país. Entonces, allí pues están cada uno de esos diferentes ejemplos que se pueden dar en relación a ese tipo de consumos de servicios en el extranjero, ¿no? Que era lo que les mencionaba para el caso de Costa Rica. Costa Rica se está potencializando enormemente en vender esas experiencias, ¿sí? de turismo en, eh, eh, a, a ciudadanos del mundo, pues, por decirlo así, porque pues realmente esa es la estrategia, ¿no? Y los ingresos que están generando son enormes y fabulosos y se están especializando definitivamente en esa generación de esos diferentes tipos de turismo, ¿no? Ese turismo de experiencia, turismo de observación, bueno, eh, turismo de naturaleza, bueno, en ese sentido lo están haciendo muy bien. Nosotros también estamos haciendo ahí algunos ejercicios, ya que pues finalmente hay algunas regiones del país que definitivamente eh, em, en algunas regiones del país, pues tienen unos atractivos naturales supremamente, bueno, esas ventajas naturales a las que siempre hemos hablado, ¿cierto? Tienen esas características y esas condiciones que de una u otra manera se pueden potencializar muy bien. Eh, pero pues lamentablemente estábamos otra vez haciendo unos retrocesos allí en algunas partes del país con esos temas de violencia. Bueno, ese tema es supremamente complejo. Se habían adelantado algunas cosas, pero pues volvimos otra vez a lo mismo, ¿no? Esas ansias natas de querernos matar. No sé cuál es ese karma, no sé qué es lo que pasa ahí, ¿no? Pero es a querernos matar, ¿no? Y a no dejar a no progresar y a no generar desarrollo. Bueno, no sé, ese tema es bien complejo en nuestra forma, desde esa perspectiva sociológica y de comportamiento. Bueno, pero bueno, eso es otro asunto. Y bueno, vemos cómo muchos países, de una u otra manera, aprovechan esa serie de posibilidades que tienen puestas y bueno, y están ahí, ¿no? En ese sentido, este tipo de turismo, ¿sí? El- es el causante. Ok, ok. Bueno. En ese sentido, para este tipo de consumo para el territorio nacional, pues, se paga IVA e ICA, ¿sí? Pero resulta que el 31 de diciembre del 2020 se sancionó una ley, la ley 2068, ¿sí? Que, digamos, actualiza o deroga, es la nueva ley del turismo, ¿cierto? La nueva ley en relación a ese desarrollo, ¿sí? Y vamos a ver entonces a esas actividades, y vamos a ver entonces, un momento, vamos a ir aquí a mirar cuáles son esas diferentes medidas que se tomaron en razón eh, para esa,
para el establecimiento de esa nueva normativa, ¿vale? Bueno, aquí hay que ver dos cosas importantes, interesantes. En el documento que estamos viendo, habla del proyecto de ley 281, ¿sí? Que fue con el que eh, se trataba o se relacionaba o se posicionaba en el Senado la modificación de la Ley General de Turismo, ¿sí? Y pues bueno, la Ley General, la 2068, la pueden descargar de Mintic, es buscar la Ley 2068 del 2020 y con el cual, digamos, ya se puede generar, o bueno, se puede consultar claramente, ¿cierto? Que ya es ley de la República. Pero aquí lo que vamos a ver es aquellos aspectos que de una u otra manera tienen se generan y tienen un alto grado de relevancia para potencializar la actividad como tal, ¿sí? Uno de los primeros elementos, que este es supremamente interesante e importante, que es la reducción del IVA en los tiquetes aéreos, ¿sí? Que tenían, pues, todos, ya sabemos que el IVA es del 19%, pero baja al 5%, y esa directriz va hasta diciembre del año entrante, hasta diciembre del 2022. Eso con el propósito precisamente de facilitar el viaje en turismo aéreo y demás, ¿no? Hay veces uno va a mirar y pues pareciera que no hubiese generado, no sé, las aerolíneas no estuviesen generando aplicando ese descuento de ese 14% en el IVA, porque pues hay veces esos tiquetes están supremamente elevados, ¿no? Otros aspectos, la reducción del impuesto del consumo, ¿sí? Eh, que van bueno, para los servicios de hotelería, ¿sí? Que va hasta el próximo 31 de diciembre, ¿sí? También ese es un tema que también es un asunto que es supremamente interesante e importante para potencializar precisamente e incentivar el consumo de estos tipos de servicios, ¿no? En ese sentido, digamos que sí, pues digamos, podemos ver que en efecto se ha generado esa característica. Sí, Víctor dice que sí, que de Cartagena a Bogotá hasta 600.000 pesos, sí, claro, y qué día para San Andrés 900.000 pesos, o sea, no, o sea, bueno, no sé. Yo sé que, digamos, pandemia fue un tema muy complejo porque pues finalmente paralizó el mundo, ¿sí? Y cuando estuvimos en esos momentos de cuarentena, pues fueron muy difíciles y muchas empresas pues estuvieron al borde de la quiebra, ¿no? Pero es que ya, no, o sea, definitivamente hay empresas, digamos que son muy abusivos, ¿no? Son realmente muy abusivos en ese aspecto. Bueno, pero finalmente esa es, pero no, él dice que, Ángela nos dice, ¿el turismo de cirugías estéticas está contemplado dentro del turismo de salud? No, turismo de salud, no, es turismo de salud. Ujú. Tiene ahí unas condiciones y características como especiales y hace parte de ese turismo de salud. Bueno, en ese mismo proyecto de ley había un proceso de pago de sanción de reactivación al Registro Nacional, pero que solamente iba hasta marzo de este año, ¿no? Creo que le hicieron una ampliación, si mal no estoy, que cerró o terminó ética en agosto de este año, ¿no? Entonces, bueno, y un tema aquí también que es supremamente interesante, que también es eh, digamos, intenta potencializar el desarrollo y construcción de complejos hoteleros, ¿sí? Es esa ampliación de la tarifa del 9% sobre el impuesto a la renta para precisamente buscar la generación de esos nuevos complejos turísticos para, pues no, generar esa posibilidad, ¿no?
Entonces, en ese sentido, pues bueno, esos son como los elementos más importantes que están derivados de esa ley 2068. Eh, Ahí, si desean, pues la idea es que lo puedan revisar, ¿sí? Lo puedan descargar y pues, digamos, que se vuelve un tema también supremamente importante en el sentido de, así como estábamos hablando de esos elementos, de ese acuerdo general de si alguien desea, no sé, establecer algún proyecto, una iniciativa, o por ejemplo, bueno, que esté inmerso en el negocio del turismo, pues es indiscutible que tendrá que leer la ley 2068 para ponerse como en ese contexto, ¿cierto? En esas diferentes disposiciones. Bueno, volvamos entonces ahora a nuestras diapositivas. Bueno, entonces, la otra modalidad es la de presencia comercial, en la cual, pues como vemos acá, una tienda de Juan Valdés en Dubái, ¿cierto? Y, y consiste en eso, en colocar una sucursal en otro país, ¿no? A partir de mi actividad, que es prestación de servicios, ¿no? ¿Cierto? Entonces, eh, en ese sentido, y de una u otra manera se tendrán que generar traslado de algún tipo de recursos hacia otro país y pues obviamente colocar la marca y bueno, y un establecimiento y demás, ¿no? Entonces, pues no sé, pues ese es un ejemplo, ¿no? De cómo a partir de esa eh, eh, iniciativa, pues tendrá que colocar eh, una, una sucursal. ¿No? Aquí hay un tema bien particular y creo que en estos días ha surgido, se ha escuchado un tema de esas inversiones que decía el señor de la DIAN. Es que yo puedo hacer inversiones en cualquier parte del mundo. Claro que sí, ¿cierto? Y que el escándalo de los papers, se me escapa. Bueno, en la cual y los papers que se me olvida. Bueno, Pandora Papers. ¿los qué? Pandora Papers, me Los parece que es Pandora Papers. Eso es, los Pandora Papers. En ese sentido, pues cuando se hacen iniciativas o se llevan eh, capital nacional a otros países, ¿sí? A otras economías, pues tendrá que hacerse la respectiva declaración, ¿no? A través, cuando son inversiones orientadas hacia negocios, ¿no? Entonces tendrán que hacerse obviamente la perfecta declaración de esos precios de transferencias, ¿sí? Eh, pues, ¿qué consiste eso? Básicamente es hacer la declaración de esas diferentes actividades que se están haciendo en otros países, ¿no? Con con mis dineros, ¿no? Entonces, obviamente, tendré que ser obligado a declarar renta, ¿sí? Tendré que tener las respectivas anotaciones o aclaraciones en relación a esa actividad y demás, y pues obviamente declarar claramente ese tipo de actividades, ¿no? Entonces, seguimos con ese asunto y esa es una de las características, ¿no? Hacer la, 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 la declaración de esos precios de transferencia. ¿Sí? Es indiscutible, hay que hacerlo. Bueno, sigamos. Y la otra, cuando de una u otra manera esos servicios implican el movimiento de personas. Servicios, la prestación de servicios que implican que con nacionales tengan que desplazarse a a otros países para prestar o vender o desarrollar las actividades que estén contempladas dentro de ese contrato de prestación de servicios. ¿Mm? Entonces,
dice Nubia, si eso es legal y ellos dicen que está justificado a través de la declaración y que el gobierno no lo sabe, entonces ¿cuál es el problema que existe? ¿Fue que lo hicieron de manera ilegal? Sí, lo que pasa es que hubo una investigación, así como se dio una investigación con los Panama Papers, recientemente hubo un tema también de revisión de documentos y de actividades eh, con, y exploraron ciertos paraísos fiscales. Y pues de una u otra manera se ha determinado, se ha marcado que pues hay dineros de algunas personas con nacionales que están dentro de esos diferentes paraísos fiscales y que al parecer no han sido declarados al gobierno nacional, o bueno, o a las entidades correspondientes. Realmente ese es el problema, ¿no? No, y él tiene toda la razón. Claro, yo puedo, yo soy, pues obviamente de eso se trata, ¿no? El proceso de globalización lo que me permite a mí es poder generar esos movimientos o hacer negocios en aquellos lugares donde me generen mejores grados de utilidad. Claro que sí, ¿cierto? De eso, digamos que eso lo hablamos, lo estábamos mostrando en hace unas 2, 3 diapositivas. Eso es lo que se pretende, ¿no? Pero una cosa es que yo haga eh, lleve mis recursos sí, lleve mis recursos a a otros países, pero no los declare. ¿Verdad? Ustedes han mirado de pronto que inclusive, yo no sé, es como una maña nacional, ¿no? Una maña colombiana. Ustedes se han dado cuenta, se dieron cuenta que hace algunos años por allá, inclusive hasta Messi, el gobierno español lo sancionó, a Cristiano Ronaldo, James, o fue a Falcao, ¿cierto? Por ocultar eh, algunos patrimonios que tenían y que hacían ahí como sus jugaditas para no tener que declarar eh, impuestos sobre esos patrimonios, ¿no? Entonces tratan de ocultarlos de una u otra manera a través de unas maniobras financieras, contables, y pues bueno, finalmente de algún lado saldrá esa inconsistencia, ¿no? Entonces de eso se trata, eso es lo que pasa, que pues no es porque no se puedan hacer negocios. Claro que sí, obvio, de eso se trata la globalización, pero el asunto, lo malo es que no se genera esa contribución tributaria, ¿no? Acá, como lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, ese es realmente ese es el inconveniente. ¿Mm? Eh, correcto, Marcela. Si yo hago inversiones, llevo mi plata, estoy haciendo negocios con otros países, al momento en que yo me genera la retribución por dividendos quizás, ¿sí? O por ingresos, yo tengo que declarar esos dineros, ¿no? Los tengo que declarar y declararlos acá y pagarle impuesto acá. ¿Sí? Por eso lo que hablábamos, lo que mostrábamos en la diapositiva anterior en relación a ciertas actividades de servicios, ¿no? Algunos estarán exentos de IVA o exentos de ICA, precisamente para potencializar ese tema, ¿no? Entonces, bueno, realmente hay que pagar impuestos. Esa es la razón, ¿no? Pues, si mal no estoy, el hecho, el concepto del pago de impuestos es un tema que viene hace aproximadamente como de 5.000 años atrás, ¿cierto? Entonces, es un tema con el cual se han financiado diferentes culturas, diferentes momentos e hitos históricos de la humanidad, ¿sí? Entonces, pues siempre ha pasado eso, ¿no? De hecho, si ustedes miran cómo surgió la Declaración de los Derechos Humanos y por qué cayó el rey francés, le cortaron la cabeza, fue por eso, porque estaba cobrando excesivos impuestos, estaba metido por ahí en una guerra con, con los ingleses y esa guerra le estaba generando unos costos, unos cojonales de plata, y lo único que estaba haciendo era coger a la gente, al pueblo francés, y sáquele y exprímale impuestos, hasta que el pueblo francés llegó y dijo, no vamos más, nos cansamos de estar comiendo pan y agua. Y curiosamente, a partir de esa iniciativa, surge la Declaración de los Derechos del Hombre, ¿no?
¿sí? Entonces, digamos que el contexto, el hecho de cobrar impuestos es una práctica que es natural y es normal, ¿no? Eso, y así tiene que ser, ¿no? Hay que sostener al gobierno para que el gobierno desarrolle los programas en orientación a ese desarrollo de la misma sociedad, pero pues, bueno, ese ya en ese sentido es un poco más complejo. Bueno, sí, novia, ahí ese tema es supremamente complejo, ¿no? O sea que no, ahí sí no se sabe. El hecho es que unos periodistas, con el aval de unos organismos internacionales, han han generado un informe y lo han socializado, mostrando precisamente los nombres de aquellas personas o organizaciones que de una u otra manera no tienen dinero en paraísos fiscales y que no los han reportado. Hasta ahí es lo que se sabe, ¿no? Ya se tendrá que hacer las respectivas, ya le corresponderá a las organizaciones pertinentes de control hacer esas investigaciones y determinar si es cierto o no es cierto. Bueno, ese es un tema ahí que de una u otra manera lo resuelven esos organismos, bueno, esas organizaciones autorizadas para hacer esa revisión, ¿no? Igual, hace algunos años salió lo de Panama Papers, pues no pasó nada. Entonces, bueno, pero pues finalmente es el hecho de generar como también, ¿no? Ese derecho a la información, ¿no? Y genera escándalos y bueno, todas esas serie de asuntos y situaciones que se dan, ¿no? Bueno, sigamos entonces. A ver, miramos acá. Bueno, y cuando se va a hacer, digamos, se tienen como una serie, un decálogo, por mencionarlo de alguna manera, para llevar a cabo la exportación de servicios, ¿sí? En algunos pasos serán idénticos para la exportación de bienes tangibles y pues en otros tendrán algunas características diferenciadoras en razón a esas condiciones especiales de esa exportación de servicios, en razón de que no son tangibles, ¿no? El primer elemento que pues se debe tener, digamos, claramente, creo que los identificamos en relación a al establecimiento de la formalización de la empresa, ¿no? O formalizarse ante la autoridad aduanera correspondiente para demostrar precisamente mi actividad comercial, mi actividad mercantil y justificar claramente los ingresos que puedan llegar a provenir en desarrollo de esa actividad, ¿vale? Entonces, pues naturalmente el primer ejercicio es constituir la empresa, constituirla, bueno, bien sea como persona jurídica o como persona natural, pero hacer el respectivo registro ante la DIAN, ante la Cámara de Comercio y hacer claridad dentro de ese objeto social, de la actividad, bueno, de las múltiples actividades que pueda llegar a desempeñarse como organización, como empresa, pero es orientar y hacer la aclaración de que se hará importación o exportación de productos, ¿no? O exportación o comercialización, ¿sí? De productos, como lo tenemos, yo creo que lo alcanzan a ver, perfecto, ¿cierto? Como se tiene allí en nuestro ejemplo, ¿no? Hacer la aclaración y estar consignado dentro de ese objeto social en Cámara de Comercio. Claro, naturalmente, allí tendremos que hacer una serie de aclaraciones específicas y que los podemos de una u otra manera clasificar a partir de, pues digamos que estos enlaces que tenemos acá, ¿cierto? Hay uno que precisamente, bueno, ok, que es o no, dejémoslo y lo revisamos al final, ¿sí? Miramos esos enlaces al final, ¿vale? El otro paso, pues hacer el registro del root, ¿no? Indiscutible. Y en ese registro se hace importante también hacer la respectiva anotación o esa aclaración de cuál va a ser mi responsabilidad, calidades o atributos con los cuales voy a llevar a cabo el desempeño de mis actividades mercantiles, ¿no?
Uno de ellos, obviamente, es registrarlo dentro de esas responsabilidades, el código 10, que será un obligado aduanero. Obligado aduanero en relación a qué? Pues porque voy a comercializar productos, o voy a importar o voy a exportar o productos o servicios, ¿sí? En ambos casos, en cualquiera de los dos casos, tendré que hacer la anotación de esa responsabilidad de ser un obligado aduanero, ¿sí? Allí, en razón a esas obligaciones, ¿sí? Ya tendré que establecer claramente si soy exportador o si soy importador, o ambos, ¿sí? En nuestro ejemplo, en nuestro caso, pues cumple las dos condiciones. Es exportador y es importador. Código 22, código 23. ¿Mm? Cuando se es exportador, pues tendrá que establecer y denotar claramente cuál será esa forma, ese tipo, el modo y demás, ¿sí? Y pues allí, digamos que en ese sentido, en este momento se me escapa, pero pues en el formulario, al momento de diligenciar el formulario, en las instrucciones, le explicará claramente a qué consiste tanto esa forma y ese tipo, ¿no? Bueno, y pues la respectiva, ya sabemos, ¿no? Hay que, cuando se está haciendo esa inscripción del RUT ante la DIAN, pues también se tendrá que hacer una actualización de esa firma electrónica. Que lo mencionábamos en alguna clase, ¿no? Eh, es diferente la firma electrónica que se hace en la ventanilla única de comercio exterior a la firma electrónica que se debe hacer ante la DIAN. Son dos procesos totalmente diferentes, ¿sí? Que nada tiene que ver uno con el otro. Que en algún momento tendrá que hacer la validación precisamente en esos tanto análisis o cruces que haga Muisca, la plataforma de la DIAN, o la mismos, o los cruces que haga la UC. En algún momento de pronto se tendrá que validar esos aspectos, pero vuelvo y lo reitero, la firma electrónica de la ventanilla única es diferente a la firma electrónica ante la DIAN, ¿no? Bueno, otro elemento aquí que es supremamente importante y que quizás de pronto, ¿cómo lo podemos decir? Se convierte en un documento que garantiza como el alcance de la prestación de esos servicios, ¿sí? Bueno, digamos que obviamente si es un contrato o una factura, todos esos disposiciones legales desde esa perspectiva civil o penal, ¿sí? En la cual tenga pues disposición o normativas, ¿no? Y allí, digamos, a veces cuando se hacen esos contratos, eh, cuando se desarrolla a través de esos contratos, en esos contratos a veces se omiten algunos aspectos que son importantes y relevantes para poder generar precisamente porque tienen que ser diferentes las firmas, porque son procesos totalmente diferentes. Mira, la ventanilla única de comercio exterior valida todos aquellos procesos o actividades de comercio exterior, ¿sí? Son actividades en las cuales yo o importo o exporto mercancía. Y ante la DIAN, yo puedo ser un comerciante de esferos, pero yo no importo ni exporto. Yo lo único que hago o yo soy consultor, pero yo no vendo, no exporto, ni importo servicios, ni productos. Por lo tanto, ante la DIAN, yo tengo una serie de responsabilidades fiscales por el desarrollo de mis actividades empresariales, ¿sí? Y ante la ventanilla única de comercio exterior, yo tengo unas responsabilidades cuando soy importador o soy exportador. Son temas totalmente diferentes, ¿sí? ¿Vale? Entonces, no todos en Colombia, los que trabajamos o los que tenemos que declarar IVA o renta o declarar ICA, ¿sí? O impuesto al patrimonio. Bueno, no necesariamente todos tenemos que ser importadores o exportadores, ¿sí? Pero sí tenemos que declarar sobre esos
tenemos que pagar tributos sobre esos patrimonios o sobre esas actividades. Por lo tanto, nos tenemos que registrar en la DIAN. ¿Vale? Listo. Bueno, sigamos. Bueno, estábamos hablando del contrato. Entonces, el contrato a veces, no, digamos que a veces no, debe tener una serie de condiciones y elementos allí para garantizar tanto los derechos y deberes del uno como derechos y deberes del otro, ¿no? En ese sentido, tanto del que está comprando como el que está vendiendo, ¿no? Esos servicios. Entonces allí, digamos que es importante tener claro, eh, pues obviamente los nombres, direcciones, ciudades, tiempos de prestación del servicio, atributos de esa prestación del servicio, el alcance, bueno, el tipo, la manera en que se va a pagar, ¿sí? Las garantías que de una u otra manera va a establecer o se van a establecer para el cumplimiento pues por las dos partes, unas garantías financieras que de una u otra manera puedan establecer. ¿Me están escuchando mal? No, profe, se escucha bien. ¿Sí? Ok. Bueno, listo. Las garantías que se deben dar desde esa perspectiva financiera, ¿no? Entonces, si yo soy el que estoy vendiendo, pues cuáles van a ser aquellos cartas o documentos que me van a garantizar el pago de esa prestación de esos servicios. O si yo soy el que estoy adquiriendo, ¿cierto? ¿Cuáles van a ser esas garantías que me van a resarcir en el evento que el vendedor incumpla con lo pactado en ese contrato? Las formas de pago, la moneda en la cual se va a pagar, ¿sí? La divisa, es claro, también eso es importante. Eh, como, bueno, ya hablé del tiempo, y bueno, condiciones adicionales que puedan darse dentro del desarrollo de ese servicio que se está vendiendo o que se está prestando. Esto hace parte del contrato, ¿cierto? Entender claramente cuáles van a ser esos diferentes medios de pago a través de los cuales me van a garantizar a mí que en efecto me van a cumplir con el pago de ese contrato. Cada cuánto se va a dar, cómo va a ser quizás el manejo de anticipos, si es que se va a dar, ¿sí? Y cuáles van a ser los tiempos en el desarrollo de esos anticipos. Por eso se habla de esas garantías stand-by. ¿Sí? ¿Cómo los vamos a manejar? ¿Cómo los vamos a llevar a cabo? En relación, vuelve y juega, eso dependerá pues de la duración del contrato, ¿no? Si es un contrato ya de, bueno, no sé, 6 meses o de un año, pues cómo se van a manejar, cada cuánto tiempo se van a estar dando esos anticipos. Y si estoy manejando, no sé, quizás una carta, precisamente una carta de crédito stand-by, pues allí el banco se encargará de responderle al vendedor esos pagos, ¿no? Andrés dice tener claro las cláusulas del contrato para que se cumpla. Claro, así es, claro, y que quede supremamente. Ahora, el tema, que sea un contrato en otro idioma, porque yo puedo prestar servicios, le puedo prestar servicios por ejemplo, en ese tema de telefonía, ¿no? De call center, ¿no? Eh, Colombia presta servicio o vende esos servicios de call center a empresas canadienses, norteamericanas, bueno, españolas, pues bueno, digamos que no hay problema, pero digamos, cuando se tienen que hacer copias en otro idioma, ¿no? También garantizar que esa traducción, y ese es un tema supremamente importante, que esa traducción sea correcta, ¿no? Adecuada. ¿Cómo se va a hacer ya desde esa perspectiva, ya de cuando estoy cobrando ese manejo de esas divisas, ¿no? ¿Cómo va a ser? Tener claro que tengo que generar un formulario de declaración de cambio para, pues, de una u otra manera, darle un sustento jurídico o legalización de esa entrada de ese dinero al país, o bueno, a mis cuentas,
realmente, ¿no? O a las cuentas de la empresa. ¿Sí? Entonces allí tener claros esos diferentes elementos, esos diferentes aspectos, para que pues finalmente no se vaya a generar ningún tipo de inconveniente en relación a eso, para que después no vaya a aparecer en otros Panama Papers, ¿no? Digan, ¿no? ¿Cómo así le entraron una plata, le entraron unas divisas y usted nunca las declaró? ¿Cierto? Entonces digan, no, es que yo tengo derecho a hacer negocios en cualquier parte del mundo. De eso se trata, por eso es que se generan todos esos tipos de controles precisamente para evitar esa serie de situaciones, ¿no? Hay algo que es supremamente importante, sino más dentro de las actividades comerciales, digamos, de manera local, a veces se hace necesario guardar o archivar durante algún tiempo prudente los documentos, pues cuando se hacen actividades de esta naturaleza, pues con mayor razón, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante, pues los expertos recomiendan que se haga un respectivo archivo de cada uno de estos documentos que están acá, ¿no? La factura, la cotización y el contrato. ¿Por qué eso? Porque a veces puede llegar a suceder que yo puedo hacer una cotización inicial, ¿no? Pero el contrato puede tener condiciones diferentes a la que yo coticé inicialmente, ¿cierto? Entonces es importante tener esa información claramente archivada, no sé, digitalizada, ojalá, bueno, y demás. Y estos enlaces que vemos acá corresponden a esas diferentes disposiciones que ha establecido la Organización Mundial del Comercio en relación a la exportación de esos diferentes tipos de servicios, ¿sí? Entonces vamos aquí a ver brevemente algunos elementos en relación a esa exportación de servicios. Bueno, entonces hablábamos bueno, estos fueron los elementos en relación a la ley, al proyecto de ley, que finalmente se convirtió en la ley 2068 del 20 de diciembre, en la cual se establecieron las nuevas eh, generalidades del turismo para el Colombia. Este documento es el que yo les menciono que es importante que, pues aquellos que estén, vamos a hacer una cosa, voy a optimizar, es que se me está poniendo lento el internet, voy a cerrar un momentito el video para mejorar el ancho de banda. El Manual de Estadísticas de Comercio Internacional. Este es el documento que deriva, ojo, del Acuerdo General de Comercio de Servicios, ¿sí? Y pues obviamente es un documento que emite la Organización Mundial del Comercio en apoyo con estas diferentes organizaciones, ¿sí? Que es a lo que yo les menciono, ¿no? Esas diferentes organismos de carácter internacional que participan activamente en el desarrollo, establecimiento, acompañamiento de esas normativas de carácter global para fomentar las actividades comerciales y establecer como esa estandarización en esos diferentes procesos, ¿sí? Es importante tener presente también que este documento, su última actualización fue el 2010, ¿sí? Eh, en ese sentido, pues bueno, se está esperando que bueno, pues fue que 2020 nos cogió, estábamos en pandemia y pues bueno, no se dio ese proceso de actualización. Pero la idea es que pues próximamente surja un nuevo documento actualizado en relación a este Manual de Estadísticas de Comercio Internacional de Servicios, ¿cierto? Bueno, entonces allí vamos a encontrar en este documento realmente esas diferentes directrices, ¿no? Bueno, lo que les acabo de mencionar, ¿cuál es el objetivo de este documento a través bueno, el objetivo de estas organizaciones a través de este documento, ¿sí? Donde se determinan, donde se muestran cuáles son eh, los aspectos de carácter legal, eh, eh,
en ese marco legal, las características que se pueden diferenciar entre, entre esas tipos de comercialización de servicios, ¿sí? Eh, conceptualización de diferentes tipos de servicios que se puedan dar, ¿no? Entonces, a ver, miremos acá, ¿sí? Entonces, estoy ampliando un poquitico para que lo podamos ver mejor, ¿vale? Entonces, esas características orientadas a esos diferentes tipos de servicios, ¿no? Entonces, servicios de investigación, servicios de consultoría, servicios militares, servicios de transporte, servicios suministrados por otros gobiernos, o sea, las diferentes tipos de categorizaciones que se pueden dar en esas prestaciones o esa comercialización de esos diferentes servicios, ¿vale? Organizaciones que también desde esa perspectiva acompañan el desarrollo, esas organizaciones locales o regionales que acompañan el desarrollo del establecimiento de esos, de esas iniciativas de comercio de servicios, ¿cierto? Ahora, ¿cómo se debe manejar? Esto ya es más como para la orientación de carácter fiscal nacional, ¿no? Cómo se deben manejar cada uno de esos diferentes estadísticas, ¿sí? En relación a esas diferentes actividades. Bueno, el hecho es que allí, digamos, se orientan una serie, todos esos diferentes aspectos que se deben tener en cuenta con relación a el establecimiento de ese acuerdo general de comercio de servicios, ¿no? Tanto para los organismos de control, para los organismos internacionales, como para los que participan activamente, es decir, consumidores y proveedores de servicios, en esas diferentes dinámicas que se puede dar en relación a esas, al establecimiento de esas particularidades. Desde el marco legal, desde el marco conceptual, desde el marco incluso hasta estadístico, como lo vemos, ¿cierto? ¿Cuáles son esas diferentes tipologías y cuál es ese grado de relevancia que de pronto puede llegar a tener en las balanzas comerciales de cada país? Entonces, digamos que es como la Biblia, ¿no? Del Acuerdo General de Comercio de Servicios. En la página de la Organización Mundial del Comercio, pues hacen permanentemente una serie de actualizaciones en relación al tema que nos compete, ¿no? Y pues bueno, ¿cuál es el alcance, ¿sí? De ese acuerdo general sobre comercio de servicios? Y cuáles son los diferentes aspectos y normativas que se puedan dar en, en ese aspecto. Bueno. Aquí, bueno, no sé, esto es, bueno, creo que esto es un tema ahí de reporte, de informe, pero finalmente el que yo quiero que realmente ustedes realmente aborden, ¿sí? Y naveguen, es realmente este enlace donde está el acuerdo general sobre el comercio de servicios, ¿sí? Realmente pues no es tan largo, ¿no? Finalmente no es tan largo. Y pues bueno, comienza a hacer una descripción de cuáles son las características y cada uno de esos diferentes elementos de ese acuerdo, ¿no? Y cuál es el alcance y demás, ¿sí? Quiénes son los que participan, grados de responsabilidades, cuáles son las definiciones de esos diferentes tipos de servicios que se pueden dar en relación a esas actividades precisamente de globalización, ¿sí? Que están están enmarcadas dentro de ese contexto global y que pues de una u otra manera muy probablemente tendrán disposiciones diferentes, ojo, realmente esa es la razón. Tienen disposiciones diferentes desde la normativa local a la normativa en relación a la prestación de esos servicios de carácter internacional. ¿Sí? Realmente es eso. ¿Mm? Entenderlo desde ese punto de vista. Si vemos acá, nos muestra esos, bueno, diferentes tipos de servicios, ya está claro, ¿cierto? Pero pues es diferente quizás los alcances de la prestación de esos servicios
que se puedan dar de telecomunicaciones dentro del territorio nacional en Colombia a la prestación de telecomunicaciones que yo pueda brindarle a partir de esa exportación hacia Panamá o hacia Brasil, quizás. ¿Sí? Son totalmente, obviamente habrán condiciones y elementos de similitud, ¿sí? Porque pues finalmente es la prestación de un servicio y habrán una serie de condiciones, pero habrán elementos legales que son diferentes, ¿sí? Y de eso se trata, ¿no? Poderlos identificar y tenerlos claros a partir de estas comunicaciones que generan estas organizaciones. Y que pues evidentemente ese es su propósito, ¿no? Esa es la razón de ser de estas organizaciones, ¿no? Por eso hablábamos de orientar, potencializar, propender por el desarrollo de las actividades del comercio de servicios en el marco internacional. ¿Vale? Bueno, no sé si alguien quiera hacer alguna aclaración, tenga alguna duda. Ángela. Hola, profe, yo otra vez. Claro que sí. Y, ay, qué pena, profe y compañeros, la presentación, pero es que está haciendo mucho frío. Me gusta su gorrito, mano. Está Es, bonito. es un husky de mi hija. Ok, ok, ok. Profe, en esta clase de prestación de servicios también se puede ver la prestación de servicios intelectuales, la internacionalización de servicios intelectuales, o tendríamos que entrar a la página para verlos. Pero No, creería yo que sí, ¿cierto? sí, claro, claro, hace parte de esa, que era lo que les mencionaba, ¿no? Que recientemente conocí una empresa nacional que se dedica a prestar consultorías a otras empresas de Latinoamérica, y todo lo hacen a través de plataformas. Obviamente no es una plataforma propia, donde pues muestran sus indicadores y les muestran unas cosas allí muy, muy, muy interesante. Realmente una idea de negocio muy bien elaborada, además tiene ese contexto, ¿no? Eh, eh, Comercializa servicios de consultoría de manera internacional, muy bien elaborada. Ah, ok, profe. En este caso, pues sería para Colombia, pues sería, pues, no es beneficioso porque es que en muchos casos acá en Colombia no valoran el intelecto de las personas y en el extranjero sí lo valoran más, lo pagan más. Entonces esto generaría la llamada fuga de cerebros, ¿no, profe? Puede darse, sí, cuando no se dan esa serie de condiciones y posibilidades, ¿no? Creo que lo hablábamos en algún momento, veíamos cómo esa asignación de esos diferentes presupuestos en desarrollo, en investigación y desarrollo, en gestión del conocimiento, ya sea a través de Colciencias o presupuestos destinados para algunas universidades públicas, o bueno, no sé, esos Exacto. presupuestos del desarrollo en la investigación, pues a veces no se da o se da con una serie, tienen que ser unos grupos de investigación con una serie de condiciones y características allá muy, o sea, especiales y si, Trabas. por decir, por ejemplo, si nosotros quisiéramos acá, nosotros de esta clase, dijéramos, oiga, vamos a hacer un grupo de investigación, pues hombre, no nos van a dar los recursos porque no tenemos más de 20 años de experiencia en no sé qué cosas y no tenemos maestría o no tenemos 3 o 4 doctores dentro de ese grupo, no tenemos cualificación para justificar también el manejo de un segundo o un tercer idioma. O sea, nos fregamos, O sea, nos ¿cierto? limitan para no darnos el apoyo. Entonces, es Sí. eso, por eso las personas tan inteligentes ya no están aquí en este país, están en otro porque Colombia no le da los recursos, porque uno puede ser muy inteligente, pero de muy bajos recursos. Uno muchas veces quiere ser filántropo, pero ¿cómo si no tiene de dónde? Entonces es eso, la llamada fuga de cerebros y afuera, los gobiernos y los países de afuera sí van a apoyarme mi intelecto, mi proyecto, no sé, de química, de física, desarrollo de vacunas, puede ser, por ejemplo, a Manuel Elkin Patarroyo, Dios mío, donde ese hombre le hubieran dado más presupuesto, ¿qué sería de este país, de la Universidad Nacional, donde él fue profesor? Y de él estaría aquí desarrollando muchísimas cosas, es eso. Entonces, eso era lo que, como que yo quería tratar con usted, si este tema de mis servicios intelectuales, claro, o sea, a mí me pagan mucho en un país afuera, me apoyan, me dan recursos, yo me voy para allá. Entonces es eso. Colombia tiene mucha gente muy inteligente, pero pues lastimosamente se da esta fuga de cerebros por lo que dice el profe, no hay apoyo, hay limitaciones, hay trabas.
y la plata está, pero pues le ponen muchas trabas. Sí, realmente. Mira que con este tema de estos acuerdos, desarrollo de bloques comerciales regionales, ¿sí? Alianza del Pacífico, en los que estamos, bueno, en los que Colombia está vinculado y participa activamente, que es Mercosur y Alianza del Pacífico, podemos, dentro de esos diferentes beneficios que se pueden establecer o determinar, es esa posibilidad de poder convalidar títulos, obviamente profesionales, ya universitarios, con los diferentes países que pertenecen a esos bloques o los que pertenecemos a esos bloques, ¿cierto? Entonces, hoy en día vemos que es muy fácil estudiar en México, ¿cierto? Estudiar en el, bueno, no sé, a través de un programa virtual o bueno, o presencial, y tener esa posibilidad de convalidar fácilmente esos títulos internacionales, pero porque se tienen acuerdos, ¿cierto? No es lo mismo que yo me vaya para, no sé, para Grecia a estudiar y, uy, caramba, voy a traer ese título acá y va a ser muy difícil convalidarlo, a menos que tenga, no sé, un acuerdo especial, pero si no está dentro de un acuerdo va a ser muy difícil. Y lo vemos lo vemos a través de la educación virtual. Ese tipo o sea, más para poderte contestar un poquitico también tu pregunta, ¿no? Allí está esa educación virtual que de una u otra manera, yo estando acá en Bogotá y de pronto mi clase, o tengo estudiantes que están en Santiago de Chile o en Buenos Aires, ¿no? Y vuelvo y lo reitero, porque son programas que están convalidados. ¿Sí? Y se puede, y ese conocimiento que se puede transmitir desde Bogotá con el aval de una universidad o una organización, una institución de educación superior, una IES, avala ese ejercicio de formación en otros países, ¿cierto? Entonces, claro que sí, indiscutiblemente se puede dar desde esa perspectiva. Y lo veíamos en una diapositiva, ¿cierto? Ese cambio en el pensamiento, ¿sí? A través de ejercicios o fórmulas de investigación, ¿sí? A Vale, ver, profe, gracias. ok, listo, ahí quedamos. Bueno, no sé si alguien más quiera hacer algún aporte, decir algo, alguna duda. Bueno, veamos acá. Bueno, ok, bueno, sí. Bueno, listo, perfecto. Entonces, en ese sentido, pues bueno, ya como para terminar, pues además de invitarlos a que realmente, pues obviamente a los que les interese el tema, que tengan interés en desarrollar actividades tanto en la prestación de servicios o que tengan interés de desarrollar actividades de turismo, pues ya saben que allá hay dos documentos que son supremamente interesantes y que ayudarán a orientar de mejor manera esas iniciativas, ¿no? Bueno, entonces, entender claramente que cada una de esas ejercicios, eh, cada una de esas ejercicios en relación al desarrollo de esos, o ¿cómo lo podríamos decir? Potencializar claramente la exportación de servicios, pues implica, digamos, tiene unas variables significativas en relación a aquellos exportación de bienes tangibles, ¿no? Pero que si lo miramos de manera, ¿cómo lo ponemos? Sustantiva, como parte de esos diferentes pasos, pues realmente es tener claro finalmente va a ser esa modalidad de servicio que realmente va a exportar, ¿sí? Tenerlo muy claro en ese sentido. Obviamente eso implicará tener que llevar a cabo, pues, investigaciones de mercados y análisis de factibilidad, bueno, esos diferentes aspectos que hagan parte también de ese desarrollo como parte del desarrollo de su estrategia organizacional. Pero, pues bueno, tener presente que
están esas particularidades y esas diferencias en relación a esas características de la prestación o la venta o la comercialización de esos servicios a nivel internacional. Bueno, muchachos, eso es todo. Recordarles que el próximo viernes se cierra la actividad la evaluación número 2 y que se da apertura a la evaluación número 3, ¿no? Entonces, para que lo tengan pues también presente. Muchachos, ha sido un gusto para mí haber compartido con ustedes esta noche y pues bueno, nos estamos viendo dentro de 8 días.